Hola, soy Rodrigo García. Bienvenidos a Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Pablo Gómez Montt sobre un tema que está transformando sin duda el ámbito jurídico y empresarial en México: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acompáñenme. Mi querido Pablo, bienvenido. Es un gusto tenerte en Abogacía Trabajando y para platicar además sobre un tema que me parece de muchísima relevancia para el mundo empresarial, por supuesto para el derecho penal en México, y me refiero a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Suprema Corte de Justicia ha emitido criterios recientes que confirman que las empresas, por supuesto, pueden ser penalmente responsables de delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o su beneficio por falta de control en una organización interna. Así que empecemos por lo básico, mi querido Pablo. ¿Cómo debemos entender hoy en México la responsabilidad penal de una persona jurídica? Claro que sí, Rodrigo. Antes que nada, muchas gracias por invitarme y más para tener la oportunidad de platicar de un tema tan importante y que creo que no ha tenido la difusión que corresponde, sobre todo a nivel jurídico, de debate, de discusión y de alcances. Entonces, por supuesto, comencemos. Eh, Como bien dices, fíjate, recientemente la Corte resolvió dos amparos que tenía enlistados o en su lista de asuntos por resolver desde 2023. Y son dos amparos que resolvieron un, un asunto en donde la Fiscalía de la Ciudad de México judicializó a un banco que tiene oficinas en México, pero que es un banco internacional en realidad, un banco suizo, por un asunto de discriminación. Sin entrar mucho a los detalles del asunto, lo relevante es que por primera vez la primera sala de la Corte, de la Suprema Corte, analizó varias cosas. Y una de las más importantes es si una persona jurídica, una empresa, una sociedad puede ser penalmente responsable. Y la Ujú. respuesta, que viene a romper la trayectoria de las resoluciones judiciales históricas, es que sí, sí puede tener consecuencias jurídicas una persona jurídica. Sí puede ser procesada y sí puede tener consecuencias jurídicas penales la persona jurídica, ¿no? Entonces, es un primer dato que viene a cambiar una cultura judicial importante respecto de una historia en nuestro país en donde la tendencia era las personas jurídicas no pueden delinquir. Ahora, no es que delincan porque no tienen, digamos, conciencia, pero sí pueden ser susceptibles de la responsabilidad de los actos cometidos por sus entes relacionadas. Más allá, por supuesto, de la responsabilidad, digamos, que sus directivos o representantes legal puedan cometer o puedan tener por haber cometido un ilícito. Inclusive va más allá. La responsabilidad de la persona jurídica es autónoma. Entonces puede haber supuestos en donde inclusive puede estar extinta la responsabilidad del sujeto, de la persona física en particular, y aún así coexistir o subsistir la responsabilidad de la persona jurídica. Inclusive puede haber casos en donde causas de justificación, por ejemplo, una legítima defensa, no le alcancen a la persona jurídica. Son dos análisis completamente distintos y autónomos. Por supuesto, va a haber casos en los que sí, si se demuestra la inexistencia del delito, si no hay delito que perseguir, pues tampoco habrá consecuencias jurídicas para la persona jurídica. Totalmente. ¿Y cómo se interpreta entonces el artículo 27 bis del Código Penal, digamos, para la Ciudad de México, versus el artículo 421, perdóname, del Código Nacional de Procedimientos Penales en términos prácticos? Ese es el segundo punto de la decisión de la Corte que es sumamente trascendental. Por un lado tenemos si es viable la responsabilidad y ahora es cómo, quién va a decidir en qué presupuestos existe esa responsabilidad. Y lo que la Corte resolvió atiende al pacto federal en términos del artículo 124 de nuestra Constitución. Hace tiempo, en 2008 se reformó el procedimiento penal y fue complicado porque cada uno de los estados emitió sus códigos procesales. Entonces, en 2014, en febrero de 2014, se modifica la Constitución para darle la facultad al Congreso de la Unión solo de legislar en materia procesal penal. ¿Esto qué quiere decir a la luz del Pacto Federal? Esto quiere decir que la facultad de legislar los presupuestos de responsabilidad penal, la parte sustantiva del derecho penal, en qué casos va a haber delitos, es una facultad originaria de los estados y de la Ciudad de México. Y lo único que ceden al legislador federal es esta facultad de legislar reglas procesales, la aplicación ya de ese derecho sustantivo, el derecho eminentemente adjetivo. Pero en el camino, el mismo legislador
cuando emite el Código Nacional, empieza a establecer presupuestos y formas de procedencia respecto a la responsabilidad de la persona jurídica. Y el 421 incluyó, en una reforma de 2016, incluyó un párrafo que establece que cada legislación está obligada a emitir el listado de delitos por los cuales procede la responsabilidad penal. Y aquí la Corte lo que hace es justamente invalidar esa disposición, reconociendo esa facultad que originalmente tienen los estados. Lo que dice la Corte es, el legislador federal, que solo legisla procesal penal, no puede imponerse sobre las legislaturas locales porque estaría invadiendo facultades. Entonces, prevalece el sistema de responsabilidad penal que escoja cada uno de los estados frente a la obligación de establecer un listado. Esto no quiere decir que los estados que quieran hacerlo por listado queden invalidados, sino que más bien reconoce la autonomía de que cada legislatura puede establecer los presupuestos de responsabilidad que ellos gusten. Y esto, por supuesto, insisto, Pablo, es importantísimo para las empresas, para aterrizar lo que tú decías, a lo mejor un tema que no sea vislumbrado como tendría que haber sido. Y en ese sentido te preguntaría qué implicaciones prácticas tienen, por supuesto, estos criterios de la Suprema Corte, por ejemplo, para los consejos de administración y directores generales. Pues mira, ahora tienen que aprender necesariamente a distinguir entre el interés corporativo y el individual, ¿no? Esa sería una primera discusión que se tiene que tomar en el nicho de una corporación. Tienen que aprender también a identificar cuándo puede haber responsabilidad de esos funcionarios. No necesariamente el presupuesto de responsabilidad radica solo en los representantes, en los consejeros. Cualquier persona que tenga un vínculo con la persona jurídica de representación, inclusive de contratación o de subcontratación, ese puede ser el presupuesto de responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, también tienen que revisar sus procesos de contratación, tienen que establecer cláusulas específicas de delegación de obligaciones éticas y morales a la gente que subcontrata, a los prestadores de servicio. Todo eso es lo que tiene que ahora cuidar ahora estas corporaciones, ¿no? En la parte preventiva, revisar el control organizacional, y en la parte post, la posible comisión de un delito, saber cómo actuar para evitar que la responsabilidad recaiga al negocio y que pueda el negocio transitar libre de la responsabilidad de algunos de sus miembros, ¿no? ¿Dirías entonces, por ejemplo, por supuesto, esta famosa figura del compliance officer que toma un papel relevante y todo el tema de un programa de cumplimiento dentro de una organización? Sí, fíjate que ese es otro elemento que resuelve la Corte. La Corte establece o sí reconoce como necesario. El nivel de sofisticación va a variar según la entidad, ¿no? O el tipo de sociedad del que estemos, pero sí establece como necesario que haya controles adecuados. Y si uno revisa el alcance del concepto control, pues se refiere a protocolos, se refiere a normas internas precisamente que vayan a prevenir el delito. El nivel de sofisticación o de profundidad debe ser proporcional al tipo de negocio que tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa bursátil tendrá que tener controles mucho más estrictos de sus prácticas, pero eso no implica que un negocio familiar, una pyme, tenga que necesariamente costear una estructura de compliance muy sofisticada para evitar la responsabilidad penal. Simplemente demostrar que entre sus capacidades está logrando tener los controles más adecuados, ¿no? Sí, totalmente. Al final del día, pues tienen que tener esos controles para también en algún momento dado quizá responder y decir, bueno, por lo menos yo sí tenía el soporte previo, ¿no? Como tú dices, esta parte preventiva. Te preguntaría, Pablo, nos movemos a la parte de la autoridad, el Ministerio Público. ¿Cómo dirías o qué tan preparado está el Ministerio Público para investigar a personas jurídicas? Yo creo que poco. La responsabilidad penal de la persona jurídica existe, digamos, en vigencia del nuevo sistema, está desde 2014, ¿no? En 2014 la Ciudad de México fueron de los primeros que incursionó en regularla bajo el nuevo modelo de responsabilidad, muy parecido al modelo español, y el Código Nacional replicó algunas cuestiones, pero es decir, ya tiene bastantes años en curso, eh, por ejemplo, tiene más de 11 años, y han sido muy pocos los casos que han trascendido. Por eso es que no había habido muchos criterios, sino hasta ahora, ¿no? De 2014 a 2025, que se resuelve por la Corte, sin duda es un plazo importante. Y aún así no ha habido tantos. Y en las discusiones que ha habido o en los focos que ha habido, el Ministerio Público no va preparado para una verdadera discusión sobre lo que implica o no la deficiencia en el control organizacional. Esa es la realidad, ¿no? Falta una preparación o falta una capacitación en términos corporativos y administrativos de lo que es una estructura
corporativa, qué es una estructura administrativa, para precisamente identificar en dónde hubo una falla específica en el control de la institución, ¿no? Y creo que eso falta, pero creo que también hay unos que se han preparado bien, ¿no? Y digamos, esta preparación, porque me parece importante este rubro, insisto, del lado, por supuesto, del Ministerio Público, ¿en dónde se capacitan? ¿Quién los capacita? ¿O cómo para poder ellos también tener más elementos ante este tipo de, pues a lo mejor casos que no son tan comunes para ellos en el día a día? Mira, a ver, por supuesto nuestro colegio puede ser una gran opción, ¿no? Que el que sea multidisciplinario permite, y además que es un tema que se ha tratado en diversas comisiones de estudio. Creo que ahí puede ser una alternativa. Los colegios siempre serán buenos para capacitación continua, pero también la Corte hace un referente en su resolución que es curioso. No es vinculativo, pero sí refiere como deseables el cumplimiento de los lineamientos de la OCDE. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos una referencia para la autoridad y para los usuarios y para los abogados de ir a ver esos lineamientos y ver si en el caso en particular la empresa que estamos investigando cumple con esos lineamientos. Te pongo un ejemplo rapidísimo, Rodrigo. En algún caso, eh, un ministerio público nos exigía para quitarle la responsabilidad a una empresa, nos exigía que estuviera todo el soporte de compliance, todo el marco interno de la empresa protocolizado por notario, como si el protocolo de compliance, ¿no? O sea, que el concepto protocolo de compliance requiriera una fe pública. Entonces, costó un montón de trabajo sensibilizarlo y explicarle que en sí la existencia de la norma es el protocolo, ¿no? El protocolo quiere decir una serie de reglas y de pasos a seguir en caso de que acontezca una situación. La expectativa de él es que todos los documentos estuvieran protocolizados. Era un tema conceptual, pero que hubo que gastar tiempo y esfuerzos en explicarlo, ¿no? Claro, ante, por supuesto, este desconocimiento, como tú bien dices, ¿no? En donde, claro, la labor de ustedes o del abogado, pues es desde esto, explicar en concreto esta particularidad. Hablabas que hay pocos casos, Pablo, digamos, en estos 10, 11 años, más o menos, ¿cuántos casos realmente ha habido en cuanto a responsabilidad hacia una persona jurídica? No lo sé exactamente, pero si uno busca en redes y en medios de comunicación, encuentra que ha habido pocos. La Ciudad de México han salido algunos a la luz, algunos bancos, han salido también algunas agencias automotrices, ha habido también algunas constructoras. Pocos han llegado al desenlace final del proceso. El único que yo he encontrado es uno en Chihuahua, que no llegó a juicio, sino que más bien la empresa optó por un procedimiento abreviado y obtuvo, digamos, una consecuencia menor de lo que hubiera arriesgado de ir en caso de juicio. Que esa es otra de las cosas a considerar, ¿no? Identificar alguna salida o algún mecanismo para evitar que la empresa transite por todo el procedimiento. Entonces, la verdad es que son pocos. En la Ciudad de México, quizá la estadística oficial diga otra cosa, pero de lo que se ha conocido, yo no puedo identificar más de 15 casos en este tiempo. A nivel federal también ya ha habido acusaciones graves en cuestión, por ejemplo, de precursores químicos contra personas jurídicas, ¿no? Y seguramente en los temas de persecución de huachicol habrá también conducción a proceso de las personas jurídicas, ¿no? Entonces, ya que la Corte lo convalidó, la expectativa natural sería ver más casos de estos, ¿no? Y evidentemente, o sea, se tiene que interponer una denuncia, o sea, no es por oficio, vamos a llamar. Sí, aunque en el terreno penal la denuncia no necesariamente tiene que estar dirigida a una persona en específico. Si en el curso de la investigación se desprende la responsabilidad, de ahí la puede derivar el Ministerio Público. Entonces, en el caso de la persona jurídica, pues, el primer paso es identificar quién cometió el delito y qué vínculo tiene respecto a la persona jurídica, pero no es el único elemento, ¿no? También tiene que confirmarse el provecho o la utilidad que le representa a la persona jurídica, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué criterios utiliza, Pablo, un juez, digamos, para determinar si un delito fue cometido en beneficio de la persona jurídica? Es decir, ¿cómo se interpreta este concepto ya en la práctica? Esa es una parte que también analizó la primera sala y resuelve de manera muy genérica. Se refiere a un concepto de utilidad en el concepto más amplio del término, ¿no? Entonces, no tiene que ser un beneficio económico, patrimonial. Si le sirvió de cualquier forma, eso ya es su provecho. Pero también, al dar un concepto tan amplio, también pone una restricción. Dice, tiene que haber una demostración de ese provecho. Si no lo hay, o si es de un tercero, entonces tú no puedes estar responsabilizando a esta persona jurídica, aunque haya sido su representante legal, su abogado, su presidente del consejo, ¿no? Pero se entiende en el sentido más amplio. Cualquier
tipo de utilidad o beneficio que haya servido a la persona jurídica es suficiente. Y a ver, Pablo, una pregunta que me parece obligada. Por supuesto, tenemos recientemente un nuevo poder judicial, nuevos ministros, ya no existen las dos salas, ¿no? Ya solamente está el pleno. ¿Cómo ves, digamos, si de por sí había desconocimiento o hay desconocimiento en este tema, hay pocos casos? ¿Cómo ves? Por supuesto, hay gente de carrera judicial que sigue estando a nivel quizá jueces, magistrados, demás, pero tú cómo ves hacia futuro este punto en concreto con el nuevo Poder Judicial que recientemente pues, tomó protesta? Mira, yo creo que sí hay que sensibilizar del uso correcto e incorrecto de la figura de la responsabilidad de la persona jurídica. Porque eh, este mecanismo, esta herramienta del gobierno, que al final del día es parte del derecho que tiene el Estado a sancionar, sí tiene diversas consecuencias relevantes. Hay consecuencias procesales, hay consecuencias finales y hay consecuencias reputacionales. Y esas son muy costosas para un negocio. Entonces, el mal uso o el uso perverso de estas figuras o la aplicación por ignorancia de esta figura, sin duda, es algo que nos deja en un estado de inseguridad jurídica tremendo, ¿no? Entonces, si los jueces o el sistema actual que empezaba a sofisticarse en términos de litigio y de conceptos jurídicos no estaba listo, si los jueces entrantes no tienen la capacidad o el conocimiento, ojalá lo tengan, pero si no lo tienen, va a ser muy fácil que esta figura se vuelva abusiva y extorsiva, ¿no? Entonces, sin duda hay algo ahí que hacer, hay que estar muy al pendiente de los criterios. Yo creo que justamente la primera sala lo que hizo es, pues por lo menos ya establecer límites, pero esta discusión puede volverse a tomar y los alcances de esta figura pueden retomarse ahora con la nueva integración de nuestra Suprema Corte, ¿no? ¿Y esto lo ves viable? O sea, que sí pueda pasar. Mira, sí podría hacerlo, porque de entrada, todavía en el anterior modelo de la Corte, podría haber habido una discusión de pleno para convalidar o no el criterio de la primera sala. Entonces, aquí, por la nueva integración, si llegara un asunto alegando la inconstitucionalidad por estos motivos u otros, yo creo que sí podrá ser materia de un nuevo análisis por la nueva integración de la Corte. Lo cual incluso entonces podría, ya vamos a revertir lo ya dicho por la primera sala en su momento. Sí podría darse el caso jurídicamente, aunque lo que sí veo difícil de revertir es la viabilidad, ¿no? O sea, yo creo que ese es un concepto que viene para quedarse, o sea, que sea viable, sí, los alcances y presupuestos, eso puede ser discutible, ¿no? Claro, totalmente. Nos vamos ahora, Pablo, a la reparación del daño, ¿no? Porque me parece un tema pues, que es muy, muy importante. ¿Qué papel juega precisamente la reparación del daño al momento de determinar una sanción, perdóname, contra una empresa? ¿Eso ayuda, por ejemplo, a reducir o modificar la pena? Sí, aunque hay que atender a cada legislación. Por ejemplo, la de la Ciudad de México sí refiere de manera genérica el comportamiento posterior que tuvo la empresa una vez que conoció del hecho ilícito. Entonces, si la empresa reacciona favorablemente, pensemos en un accidente de tránsito, porque bajo lo que resolvió la Corte también los delitos culposos son susceptibles de responsabilidad de la persona jurídica, pero pensemos que hay un accidente de tránsito, si la empresa hace el esfuerzo para resarcir el daño de manera oportuna, sin duda eso es algo que tiene que tomar en consideración el juez para la individualización de la sanción, o inclusive podrá evitarle a la persona jurídica transitar en el proceso ante un acuerdo reparatorio. Entonces, también la persona moral y las empresas también tendrán que hacer a conciencia un análisis de cómo les puede impactar esto y en su caso también buscar mecanismos alternos y reparar el daño de manera anticipada, ¿no? Y a ver, este ejemplo que das, Pablo, me parece muy importante, quizá para entender, porque partamos de la base que pues, no todos, quizá incluso los abogados, los que a lo mejor incluso no nos especializamos, por supuesto, en la materia penal, tenemos bien delimitado, no el término concretamente digamos, de la responsabilidad de la persona jurídica, que yo creo que está bastante claro, sino cómo se traslada en la parte cotidiana, en el día a día. Decías ahorita un accidente automovilístico, es decir, si algún empleado tiene un auto de la empresa y atropella a alguien, ¿ahí incurre en esta responsabilidad o lo estoy entendiendo mal? Sin duda, sí pudiera haber casos, y es de lo que convalidó la Corte, que el legislador estatal y el federal, en el caso de la federación solamente, no como legislador nacional, establecen en qué casos procede. Y si bien no hace un análisis de distinguir entre culposos y dolosos, sí dice que la posibilidad
o la creatividad o la política criminal del legislador estatal está por encima de las restricciones del Código Nacional. Entonces, en la Ciudad de México, el código reconoce expresamente que se puede cometer respecto de cualquier delito culposo o doloso. Entonces, por ejemplo, si hubiera negligencia en un accidente de tránsito porque le faltó mantenimiento a un vehículo y los frenos no operaron como debían y eso causó el accidente de tránsito y de ahí derivaron daños, lesiones y hasta la pérdida de la vida de alguien, entonces el que no practicó el mantenimiento probablemente sería procesado por un delito culposo, imprudencial, negligente. Pero ese camino podría trasladarse a la empresa porque al final del día la empresa también tendría que haber supervisado el que se hubieran hecho esos mantenimientos, tendría que haber tenido controles, tendría que haber tenido reportes y forma de dar seguimiento al mantenimiento de sus unidades. Entonces sí puede haber supuestos de delitos culposos en donde pueda haber responsabilidad de la persona jurídica. Sí, porque además usualmente, digamos, ¿no? El caso práctico es las empresas a lo mejor tienen otra empresa que es la que les renta, vamos a llamar, o compra, digamos, estos coches para darlos en beneficio de algún empleado. Entonces se involucra ese tercero y la empresa misma, lo que tú dices respecto a la responsabilidad de la cual no se quitan. Así es, porque como lo platicamos antes, también la responsabilidad no solo radica en el vínculo con el presidente o los miembros del consejo y los altos directivos y los representantes legales, sino con cualquier persona que puede estar actuando a nombre de representación de la sociedad o a través de una prestación de servicios de la sociedad. Y que eso, por ejemplo, también para los abogados es bien importante, ¿no? Porque los abogados también podemos volvernos el camino para trascenderle la responsabilidad penal a nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso implica que debemos de actuar bajo los estándares éticos más exigentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hablabas hace rato un poco, de ahí, si no me equivoco, España y demás. Un poco, vámonos a la parte internacional, a lo mejor derecho comparado. ¿Cómo, digamos, se diferencia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por supuesto, en México versus primero otros países en la región y a lo mejor no sé si tengas conocimiento de países europeos? Mira, hay distintos modelos, ¿no? En la región te diría, por ejemplo, Estados Unidos, esta discusión la tuvo eh, hace muchos años y no la tuvo como una discusión de que hubo que regular el presupuesto de responsabilidad de la persona jurídica, sino que un día se les ocurrió enjuiciar a una persona jurídica y nadie dijo que no, se les hizo común. Digo, todos están bajo el escudo, pero bajo también la exigencia de la ley y también el negocio puede ser, ¿no? Y hasta donde recuerdo era un asunto ferrocarrilero, en donde probablemente también por negligencia hubo daños y homicidios. Más adelante podré compartirles el caso en particular. Ese es un caso en donde no se requirió de una regulación específica, simplemente lo admitieron como una posibilidad. En Europa sucede algo distinto. Por ejemplo, Alemania no admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que establece que eso debe sancionarse en la vía administrativa, ¿no? Ellos sí dicen, el derecho penal, un componente esencial es la intención, la conciencia, y las personas jurídicas, por ser entes ficticios, no la pueden tener. La tienen sus representantes y ellos los podemos ser responsables por omisión, por comisión, por omisión, por acciones, pero a la persona jurídica no le puedo dar efectos penales, pero sí puedo, cuando alguien comete un delito a su nombre o representación o porque no cuidaron o vigilaron a su personal, sí puedo darle responsabilidad a la persona jurídica en la vía administrativa. Y en España, España ya tiene casos superados por el Tribunal de España en donde han quedado sancionadas personas jurídicas bajo un régimen muy similar al nuestro. Yo diría que la legislación de la Ciudad de México fue obtenida de la referencia de derecho comparado de España. Como es en otras materias, ¿no? Usualmente el tema de protección de datos y demás, lo cual son siempre referentes. Así es, sí, sí, son un buen referente. En toda esta parte de las determinaciones y resoluciones de la Corte, Pablo, digamos, la Corte reconoce si, por ejemplo, está la existencia de protocolos internos dentro de la compañía como factores para reducir justamente la sanción que se le va a imponer. Sí, de hecho es el presupuesto, o sea, la ausencia de estos protocolos o de esta normativa interna ya es un indicativo de que puede haber responsabilidad, ¿no? Entonces, en la medida de que los hubiera, vas tú atenuando las consecuencias, pero también puedes irte separando de la responsabilidad. Hay que recordar que las normas de compliance y las normas internas sí vienen o buscan prevenir el delito,
pero tampoco son o se supeditan o sustituyen a la autoridad en la prevención y persecución del delito. Entonces, no porque exista un delito, tiene que haber necesariamente responsabilidad de la persona jurídica. Si la persona jurídica hizo todo lo posible en su alcance para prevenir y evitar el delito, y aún así el sujeto lo cometió brincando esas normas, y la empresa reaccionó oportunamente o no tenía otra oportunidad de reaccionar, entonces puede evitar la responsabilidad, ¿no? Entonces, la existencia del delito por una persona física no necesariamente presupone la responsabilidad de la jurídica, y el protocolo, la norma interna, es fundamental para ese debate, ¿no? Para establecer si ha habido Claro. una falta al deber organizacional o no. Sí, totalmente. ¿Qué riesgos se enfrentan más comúnmente, digamos, justamente las empresas en México bajo esta nueva interpretación? Mira, algo de lo que no se habla mucho es, y te lo anticipaba ya hace unos momentos, hay Ujú. riesgos procesales, hay riesgos finales del proceso, que son las consecuencias finales, y los reputacionales. Los procesales, la ley reconoce medidas cautelares a la persona jurídica, y dentro de las que reconoce está la intervención de la persona jurídica, pero no establece los alcances de esa intervención. Es una intervención judicial. También puede dictarse la suspensión de actividades. Entonces, se vuelve un mecanismo muy perverso si se utiliza de manera arbitraria, porque esto puede servir para suprimir competidores, puede para afectar negocios andantes, para afectar políticamente a un adversario. Entonces, eh, sí, estas partes de medidas cautelares son muy importantes entenderlas, porque además deben de ir con independencia de las medidas cautelares que se dicten de las personas físicas. Finalmente, las Claro. consecuencias del proceso sí también son relevantes. Puede ir también hasta la disolución de la sociedad, ¿no? Puede ir desde las menos lesivas, que es la emisión pública de la sentencia, que eso eh, podríamos decirlo ahorita ligeramente que es lo menos lesivo, pero quizá desde el punto de vista reputacional, pensemos en una empresa El bursátil, impacto. hay un impacto tremendo. La cotización, el valor de cotización de sus acciones seguramente caerá, ¿no? Y generará pánico y generará una reacción del mercado. Entonces, sí, no hay consecuencia menor cuando se trata de una persona jurídica. Pero dentro de ese rango también encontramos la multa, encontramos precisamente la reparación del daño, encontramos la suspensión, la clausura. Entonces, esas consecuencias finalmente sí son importantes para la persona Claro. jurídica. No, si es un arma importante, que también hay que decirlo, hay empresas que se han escudado históricamente en la falta de corporeidad y de sanción de lo que es el velo corporativo para que las cosas pasen impunes. Y justamente esa es la naturaleza jurídica de esta regulación, que pueda trascenderse la consecuencia para evitar que se instrumenta la empresa para evadir responsabilidades, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí se me viene a la mente muy rápido, ¿no? A modo ejemplo, lo del expresidente o el CEO de Nissan, ¿no? Que justamente lo que tú dices, cuando ocurre todo esto estando en Japón y que lo detienen en automático, Nissan, las acciones bajan muchísimo, por supuesto. O sea, este daño reputacional, como tú dices, que sea lo menos lesivo, pero claro que tiene un impacto muy, muy fuerte en la compañía, en la parte organizacional e incluso en la parte de cotizaciones en bolsa y demás. Y precisamente por eso hay que distinguir entre el interés del negocio, de la sociedad, respecto del interés de los individuos que están involucrados en el proceso, porque Claro. el de la sociedad, y más una sociedad de esta naturaleza, que su capital está puesto en distintos vehículos bursátiles de mercado, etcétera, pues lo que debería buscar es su permanencia, es que la continuidad del negocio, y los individuos que están enfrentando la responsabilidad lo que van a buscar es defenderse con independencia de la continuidad del negocio, sino que van a querer librar la consecuencia penal. Entonces, muchas veces habrá compatibilidad en los intereses, pero también ya hay que empezar a distinguir y establecer que las empresas tendrían que buscar, ante un riesgo de consecuencias, pueden buscar una estrategia distinta o deberían de buscar una estrategia distinta en el proceso, ¿no? Totalmente. Pablo, nos están quedando escasos 2 minutos. Te diría, a modo de pregunta, ¿qué consejos sobre defensa, prevención y, por supuesto, manejo de crisis darías justo a los abogados que se dedican a este tema y que llevan este tipo de casos? Lo primero es diagnóstico. Yo creo que habría que identificar efectivamente que los protocolos existan, cómo existen y cómo se ejecutaron. Y eso permite saber cuáles van a ser las posibilidades dentro de un litigio. Eso sería lo primero. También
identificar qué individuos están en riesgo de ser procesados y establecer distintas defensas para que cada uno tenga privilegiado su propio interés respecto de sus propias defensas. Y el otro sería también identificar preventivamente riesgos, ¿no? Por ejemplo, las empresas transportistas tienen estos riesgos de delitos culposos, de transportación de mercancías, etcétera. Ahí hay que identificar esos riesgos para establecer manuales internos específicos para mitigar esos riesgos y prevenir esos delitos en particular. Perfecto, Pablo. ¿Verdad? Qué interesante. Un tema, insisto, que me parece quizá, bueno, no quizá, poco conocido o poco explorado o poco dado a conocer, pero a la vez muy complejo, en donde se requiere sin duda especialistas en la materia penal, en la materia del compliance penal, para evitar justamente sanciones mucho más graves hacia las personas jurídicas y que puedan, como tú decías, incluso llevarlos al cierre. Sí, de acuerdo, Rodrigo. Es un tema que va a estar muy en boca, entonces estaremos al pendiente y con gusto de platicar cuanto sea necesario de esto y ayudar a capacitar y a generar discusión. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Rodrigo, un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando con un tema, insisto, importantísimo. Hemos visto durante la charla, por supuesto, pues que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es meramente un tema teórico, sino una realidad que obliga sin duda a las empresas a fortalecer sus sistemas de control y cumplimiento, como bien decía ahorita al final de la charla Pablo. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.